Bueno, muy buenos días, buenas noches o tardes en España. Tardes todavía, sí. Damos unos minuticos que se acaben de conectar las personas que estaban en en la ponencia anterior. Perfecto. Bueno, muy buenos días. En aras de la puntualidad, vamos a dar comienzo a nuestra siguiente ponencia. Eh, Nos encontramos ahora con la doctora María Solar, quien nos va a presentar evaluación de la triada oscura de la personalidad en el ámbito laboral. La doctora María Solar es nuestra invitada especial de España por TEA Ediciones. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud. Tiene experiencia en el ámbito de la investigación y validación de escalas de evaluación. Es socia de la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Es técnico del Departamento de Ediciones. Es coautora y adaptadora de diferentes instrumentos de evaluación como matrices, RRHH, TOP, Atento, entre otros. Bienvenida, María. Pues muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Y bueno, muy buenos días a todos desde las tardes calurosas de España. Y bueno, como bien ha comentado Carlos, pues voy a hablar un poco sobre la evaluación de la tríada oscura de la personalidad en el ámbito laboral. Voy a ver si puedo compartir mi presentación para que la puedan ver todos. Perfecto. ¿Vale? Y eso, básicamente hablaros un poco de la evaluación de la tríada oscura de la personalidad en el ámbito laboral. La presentación está estructurada en los siguientes puntos. La primera va a ser una introducción breve sobre qué es la tríada oscura y por qué es importante su evaluación en el ámbito laboral. El segundo punto va a ser hablar sobre si existen herramientas adecuadas o no para evaluar estas características en el ámbito del trabajo. Y hablaré concretamente del desarrollo de una de las pruebas que ha surgido en este ámbito, que es precisamente el TOP, Tríada Oscura de la Personalidad en el Trabajo. Después me centraré en comentar un poco las características principales de este instrumento
y que sobre todo son importantes de cara a su aplicación o interpretación, aunque me centraré luego en un siguiente punto más detenidamente en la interpretación de los resultados de esta prueba y por último haré un breve resumen y conclusiones para cerrar la presentación. Entonces, para comenzar, ¿qué es la tríada oscura de la personalidad? Pues bien, la tríada oscura de la personalidad es un término que acuñaron dos autores, Delroy Paulus y Kevin Williams, para hacer referencia a un conjunto formado por tres rasgos que bien habían tenido orígenes distintos y habían sido estudiados por separado, pero podían conceptualizarse juntos bajo este término. Concretamente, estos tres rasgos son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, que, como bien apuntaron estos autores, a pesar de tener orígenes diversos, cada uno de estos rasgos comparte una serie de características y por eso pueden conceptualizarse bajo un mismo término de tríada oscura, ¿no? El primer punto importante que comparten estas características es que los tres rasgos son estilos interpersonales negativos, es decir, se caracterizan por una interacción interpersonal negativa en la que la persona antepone su propio beneficio a cualquier otra cosa, incluso si eso supone un prejuicio o un daño para la otra persona. Además, estos tres rasgos son rasgos subclínicos de la personalidad, es decir, son rasgos normales que están presentes en todas las personas en mayor o menor medida, como pueden ser otros rasgos de la personalidad que todos conocen, como pueden ser la responsabilidad o la estabilidad emocional o la apertura a la experiencia, por ejemplo. Por eso, aunque tienen un carácter claramente negativo, no debe pensarse que son rasgos clínicos, sino todo lo contrario, son rasgos normales de la personalidad que están presentes en todas las personas en mayor o menor medida. Si bien todos estos rasgos sí pueden tener una variante clínica, como por ejemplo ocurre en el caso del trastorno narcisista de la personalidad. Pues bien, aunque estos rasgos comparten estas características que acabo de comentar, que son estilos interpersonales negativos y que son rasgos subclínicos, cada uno de ellos, el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica, se caracteriza específicamente por una serie de características que también son definitorias propias de ese rasgo. En concreto, el narcisismo se caracteriza fundamentalmente por un autoensalzamiento exagerado de uno mismo y de las propias capacidades. Es decir, la persona se percibe como que es la mejor y esto se traduce, por ejemplo, en una autoestima exagerada o en ideas de grandeza, en la necesidad que tiene la persona de que le traten de forma especial porque es mejor que los demás, o, por ejemplo, una actitud muy negativa ante las críticas, por poner algunos ejemplos. El maquiavelismo se caracteriza fundamentalmente por dos puntos. El primero de ellos es el uso de tácticas manipuladoras para conseguir los propios objetivos, ¿no? Y el segundo punto es la actitud de escéptica o de desconfianza hacia los demás que tienen estas personas. Entonces son personas muy desconfiadas y que son bastante manipuladoras a la hora de conseguir lo que quieren. Por otra parte, la psicopatía subclínica, aunque es un constructo muy amplio y que tiene muchos modelos teóricos detrás, se caracteriza fundamentalmente en general por tres aspectos. El primero de ellos es un estilo interpersonal poco honesto, es decir, las personas que tienen una alta psicopatía subclínica son personas que son muy encantadoras y muy carismáticas, pero al mismo tiempo son muy manipuladoras también y muy poco honestas en sus interacciones. También son personas con una afectividad escasa, tienen una emocionalidad bastante plana y, por último, también se caracterizan por un estilo de vida bastante impulsivo y irresponsable. Pues bien, ¿por qué puede ser importante abordar la tríada oscura en el ámbito laboral? Fundamentalmente porque en la psicología del trabajo y las organizaciones siempre ha habido un interés por saber y estudiar en qué medida los rasgos de la personalidad ayudan a predecir el desempeño laboral, ¿no? Y cómo se relacionan los diferentes rasgos con el desempeño. Y es cierto que a lo largo de la historia se han recabado evidencias de cómo diferentes rasgos de la personalidad se relacionan con el desempeño en el trabajo. Por poner algunos ejemplos, la responsabilidad, la apertura o la estabilidad emocional se sabe que tiene un efecto positivo sobre el desempeño, es decir, se relacionan con un buen desempeño en el trabajo. No obstante, es necesario mencionar que en las últimas décadas toda esta investigación se ha centrado en la parte positiva o brillante de la personalidad, sobre todo fundamentalmente en el modelo de los 5 grandes de personalidad, que como todos saben, pues,
engloba la responsabilidad, el neuroticismo, la estabilidad emocional, la apertura de la experiencia, la amabilidad y la extraversión. Pues bien, se ha centrado fundamentalmente en estas características, que son características que, digamos, las personas ponen de manifiesto cuando dan lo mejor de sí mismas, cuando tratan de dar una buena imagen, y por eso se relacionan con un buen desempeño. En este contexto, cabe preguntarse en qué medida los rasgos oscuros de la personalidad pueden aportar algo más de información a esta relación entre el desempeño y la personalidad. Entonces, para responder a esa pregunta, en los últimos años se ha llevado a cabo bastante investigación al respecto de cómo los rasgos oscuros de la personalidad se relacionan con el desempeño laboral. Y lo que se ha visto en general es que tanto el narcisismo como el maquiavelismo y la psicopatía subclínica tienen un efecto negativo sobre el desempeño laboral, especialmente en el ámbito interpersonal, es decir, en las relaciones con los demás, ¿no? Por poner algunos ejemplos de las evidencias que se han recabado, quizás una de las más importantes es que estos tres rasgos de la personalidad se relacionan con un mayor comportamiento contraproducente. El comportamiento contraproducente es una de las principales dimensiones del desempeño en el trabajo y se caracteriza fundamentalmente por las conductas o los comportamientos que tienen los trabajadores y que van en contra de los intereses legítimos de los equipos o de la organización, ¿no? Entonces, las personas que muestran niveles más altos en estos rasgos también muestran un comportamiento más egoísta y que va en contra de los intereses de la organización. Asimismo, también se han relacionado con un menor desempeño cívico, que también es una de las principales facetas del desempeño. El desempeño cívico se caracteriza fundamentalmente por las conductas de ayuda y cooperación para alcanzar los intereses comunes que tienen los equipos y las organizaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, las personas que muestran más niveles de narcisismo, de maquiavelismo o psicopatía subclínica también muestran una menor conducta de ayuda o cooperación con los demás en el trabajo. Otros ejemplos, muy brevemente, son, por ejemplo, que las personas con más niveles en estos rasgos también muestran menor satisfacción laboral. Tanto de ellos mismos como sus propios empleados muestran una menor satisfacción. Y también se relacionan con una mayor supervisión abusiva. Entonces, por resumir mucho las evidencias, lo que se ha visto es eso, que tiene un efecto negativo, sobre todo en las relaciones con los demás. Entonces, cabe esperar que las personas que muestren unos altos niveles de narcisismo, maquiavelismo o psicopatía subclínica se comporten en el trabajo de forma más interesada, buscando su propio interés más que el de los compañeros o el de la propia organización, que se muestren menos cooperativos, menos amables o que se muestren más agresivos, más impulsivos, menos responsables. Entonces, todo esto refleja la importancia que tiene hacer frente y abordar no solo la parte brillante o positiva de la personalidad, sino también el lado oscuro, que ayuda a explicar precisamente no el buen desempeño, sino el mal desempeño en el trabajo. Y para ello es necesario contar con instrumentos que permitan detectar estos niveles elevados de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica en el trabajo. Bien, teniendo esta pregunta en mente, cabe plantearse si existen herramientas adecuadas ya para evaluar estos rasgos en el trabajo. Y realmente la respuesta es que hasta hace relativamente poco no existían herramientas adecuadas. ¿Por qué? Bueno, el primer motivo quizás es que aunque existen muchas herramientas que permiten evaluar estos rasgos de forma separada y muy amplia, los contenidos que evalúan no tienen relación con el contexto laboral o lo tienen de forma muy tangencial y muy superficial, ¿no? Entonces, el problema que plantean es que no son adecuados a nivel de contenidos para evaluar las conductas o las actitudes propias que se dan en el trabajo. Y además se añade que suelen causar un sentimiento de rechazo porque suelen contener preguntas muy íntimas sobre la vida privada de las personas que, especialmente en un contexto laboral, pues causan mucho rechazo en las evaluaciones de las personas. Otro motivo es que muchos de los instrumentos que existían hasta ahora evaluaban cada uno de los rasgos de la tríada por separado. Por tanto, si el profesional quería hacerse una idea en conjunto de estos tres rasgos, debía emplear diferentes herramientas con todo el tiempo que consume eso, ¿no? Entonces, esto suponía un aumento considerable del tiempo de evaluación, de los recursos de los profesionales y también de la fatiga de las personas evaluadas, ya que tenían que pasar por pruebas largas, varias pruebas además, y que duraba al final la evaluación bastante tiempo. Y por último, aunque en los últimos años sí se han desarrollado herramientas que son más breves y permiten evaluar la tríada de forma conjunta,
plantean el problema que he comentado al principio, ¿no? Y es que sus contenidos no se centran específicamente en lo laboral, sino que contienen muchas preguntas sobre la vida privada o sobre otros ámbitos que no son adecuados en el trabajo. Y además plantean la desventaja adicional de que en muchos casos se han criticado sus propiedades psicométricas porque no llegan a unos estándares adecuados, ¿no? Entonces, en este contexto es donde se desarrolló el TOP, que surgió en Alemania y a partir de ahí se ha ido adaptando a diferentes países, como comentaré más adelante. Y el objetivo, precisamente, al desarrollar esta prueba, fue crear una prueba que evaluara la tríada oscura de la personalidad específicamente en el contexto laboral. Y con ello se consiguió una prueba centrada en el trabajo que permitía una evaluación conjunta de la tríada. Además, es una prueba breve, como veremos más adelante, ya que consume muy poco tiempo y es bastante breve, que es aceptable por las personas evaluadas, es decir, no causa rechazo, ya que los contenidos se refieren exclusivamente al ámbito del trabajo. Y por último, tiene unas garantías psicométricas bastante adecuadas. Pues bien, ahora centrándome más específicamente en las características de esta herramienta, del TOP, de la tríada oscura de la personalidad en el trabajo, quizás lo más importante es destacar su finalidad, ¿no? Que, como ya he comentado, es precisamente evaluar las variantes laborales de la tríada oscura de la personalidad. Es decir, abordar aquellos aspectos del narcisismo, del maquiavelismo y de la psicopatía subclínica que son relevantes y específicos del trabajo. Por ese mismo motivo, aunque puede resultar tentador utilizar el TOP en otros contextos que no son el laboral, sí que es importante tener en cuenta que si es muy adecuado para este ámbito del trabajo, no es tan adecuado para otros ámbitos como puede ser el forense o el clínico, precisamente porque los contenidos son específicos del ámbito del trabajo y no aborda otras cuestiones que son más de la vida privada de las personas o más de carácter clínico. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no debe emplearse con una finalidad clínica, ni tampoco forense, por ejemplo. Sin embargo, dentro del ámbito del trabajo, que es específicamente para lo que se ha diseñado, se puede emplear con muchas finalidades, ¿no? Quizás la más interesante es la de la selección de personal, ya que se puede emplear en el proceso de selección para recabar más información de la que hasta ahora se estaba recabando con las pruebas habituales y detectar perfiles que pueden resultar beneficiosos o perjudiciales para la organización antes de hacer la contratación. Pero también puede ser muy útil utilizar esta prueba en el ámbito del desarrollo del personal o del asesoramiento o coaching. ¿Por qué? Porque permite evaluar los perfiles que ya están dentro de la empresa, conocer mejor qué perfiles están dentro ya trabajando y trabajar o potenciar aquellos puntos que puedan estar afectando al desempeño laboral y que puedan estar impidiendo, por ejemplo, que una persona se relacione bien con sus compañeros, ¿no? Pues serviría, por ejemplo, para ese tipo de finalidades. Y, por supuesto, también se podría emplear en el ámbito de la investigación para ahondar entre la relación que existe entre diferentes variables interesantes en el contexto laboral, como por ejemplo el desempeño y los rasgos oscuros de la personalidad. Respecto a qué evalúa, pues como ya he comentado, el TOP evalúa la tríada oscura de la personalidad, ¿no? El narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. Pero es muy importante tener en cuenta lo que he dicho, que es esta tríada oscura centrada en el trabajo, ¿no? Específicamente en las actitudes, los comportamientos, etcétera, que se dan en el ámbito laboral, ¿no? Por eso, cada uno de estos tres rasgos se denomina de forma ligeramente diferente en el TOP para hacer foco precisamente en ese atención al trabajo. Así, por ejemplo, el narcisismo se denomina visión egocentrista del trabajo, el maquiavelismo, actitud hacia el trabajo centrada en la imposición, y la psicopatía subclínica se denomina estilo de trabajo no comprometido e impulsivo. También es importante destacar que aunque este es el foco de la evaluación con el TOP, estos tres rasgos de la personalidad, cada uno de ellos se evalúa de forma multidimensional. Es decir, dentro de cada uno de los rasgos se abordan diferentes componentes que son importantes. Entonces, aparte de estos tres rasgos, cada uno de los factores del TOP también tiene diferentes escalas, que ahora mismo pasaremos a verlas. En primer lugar, en visión egocentrista del trabajo, se abordan 5 facetas, por así decirlo. La primera de ellas es atribución de liderazgo, que se refiere a la creencia que tiene la propia persona de que sus capacidades de liderazgo son mejores que las de los demás. La segunda es confianza en el poder persuasivo, que aborda la creencia que tiene la propia persona
de que sus capacidades de persuasión y de convicción son mucho mejores que las demás y que es capaz de convencer a cualquiera, ¿no? La tercera escala es la necesidad de ejercer la autoridad, que como el propio nombre indica, se refiere a la necesidad que tiene la persona de ostentar puestos de autoridad, es decir, en los que tiene que decirle a los demás lo que tiene que hacer. Y el punto importante de esta faceta es que esa necesidad deriva de que la persona necesita estar en ese tipo de puestos para sentirse satisfecha en el trabajo, porque si no, no se sentiría satisfecha en su trabajo. La cuarta faceta es la búsqueda del riesgo, que se refiere a la disposición o a la tendencia que tiene la persona a buscar tareas arriesgadas, que si bien son novedosas, pues tienen un nivel alto de riesgo. Y la última faceta que se engloba dentro de esta dimensión o rasgo sería la sensación de superioridad, que es la creencia que tiene la persona de que tanto ella misma como sus capacidades son mejores que las de sus compañeros, sus jefes u otros expertos en su ámbito. Continuando con el rasgo de actitud hacia el trabajo centrada en la imposición, como se puede ver, se engloban tres escalas o tres facetas. La primera de ellas es frialdad, que como ya se puede intuir por el nombre, se refiere a la falta de afectividad o emocionalidad en el trabajo, ¿no? En qué medida la persona es fría con sus compañeros y no se deja influir emocionalmente por ellos. La segunda es el escepticismo, que se refiere precisamente a la que comentaba al principio de esa actitud de desconfianza hacia los demás, ¿no? Pues justo es eso, evalúa la actitud de desconfianza que tiene la persona hacia sus compañeros, sus jefes, sus socios, etc. Y por último, está la escala o faceta de dureza, que es precisamente la que hace referencia a esa parte de la imposición que se observa en el rasgo, ¿no? Y se refiere básicamente a la creencia que tiene la persona de que es necesario ser dura y asertiva y firme para poder lograr las propias metas en el trabajo, aunque ello implique saltarse las normas o los procedimientos que están establecidos. Por último, el último rasgo, que es el de estilo de trabajo no comprometido impulsivo, se centra fundamentalmente en la parte que he comentado en un principio, el estilo irresponsable o impulsivo que caracteriza la psicopatía subclínica, ¿no? Y esto se ve precisamente reflejado en las dos primeras escalas, que son irreflexión e impulsividad. La irreflexión se refiere sobre todo a la falta de planificación, especialmente de hacer planes a largo plazo, que puede verse como una forma de actuar o de trabajar irresponsable. Y la segunda, impulsividad, evalúa precisamente la falta de control sobre las propias emociones, especialmente cuando la persona se enfrenta a imprevistos o a situaciones que no son deseadas. Por último, este factor también engloba una última escala que hace referencia a esa parte más de falta de honestidad que también caracteriza la psicopatía subclínica, ¿no? Que es ocultación de la verdad. La ocultación de la verdad en esta prueba lo que evalúa es la disposición o la tendencia que tiene la persona a ocultar la información o incluso mentir si con ello consigue lograr sus objetivos en el trabajo. Volviendo de nuevo a las características de la prueba, respecto a quién evalúa, pues bien, la prueba se diseñó específicamente para evaluar a dos tipos de personas. A aquellas que se encuentran en situación laboral activa, es decir, que ya se encuentran trabajando dentro de una organización, de alguna empresa, o bien a aquellas que están en plena búsqueda de empleo y que precisamente tienen que pasar por un proceso de selección para la contratación. Respecto a cuánto tarda en aplicarse, como he comentado anteriormente, es una prueba breve que tarda entre 10 y 15 minutos en responderse. Es una prueba muy corta realmente, que tiene 60 ítems en los que la persona tiene que responder con una escala de acuerdo, si está de acuerdo o no, con lo que la conducta o la actitud que se plantea en el ítem, y tarda, pues eso, un tiempo breve en responderse. Con lo cual es una prueba muy adecuada para aplicarse junto con otras pruebas, especialmente teniendo en cuenta que si bien el top aporta información muy interesante, el ámbito es limitado. ¿Por qué? Porque solo se centra en la parte oscura de la personalidad. Entonces, para hacer una evaluación más integral es necesario aplicar más pruebas. Y como el top tarda muy poquito en aplicarse y en responderse, realmente es muy adecuada para hacer una aplicación conjunta, por ejemplo, con otras pruebas de personalidad que, por ejemplo, aborde más esa parte brillante o positiva de la personalidad, o para aplicarse junto a pruebas de competencias
o pruebas de valores y motivaciones en el trabajo, o incluso pruebas de aptitudes o de inteligencia. Y por último, respecto a cómo se puede aplicar, pues bien, se puede aplicar de forma individual con una persona por separado o, dado la facilidad que tiene de aplicarse y corregirse, también se puede aplicar de forma colectiva con varias personas a la vez. Entonces, pues esa facilidad de aplicarse y su brevedad la hace especialmente adecuada para este tipo de procesos en los que hay que evaluar a muchas personas en un corto periodo de tiempo. Por último, también comentar que el TOP es una prueba de carácter internacional que en los últimos años se ha adaptado a diferentes países e idiomas, dada su utilidad precisamente en el ámbito de los recursos humanos para evaluar la parte oscura de la personalidad y para cubrir precisamente ese hueco que decía al principio que existía hasta ahora porque no había pruebas adecuadas para ello, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente está disponible en muchos países de Europa, como se puede ver aquí. También está disponible en Estados Unidos y, por supuesto, está disponible en España y en diferentes países de Latinoamérica en español. Y también se están preparando diferentes adaptaciones en diferentes países de Europa que todavía no ha sido adaptado y también en Brasil. Vale, centrando más la presentación en la interpretación de los resultados, lo primero que cabe comentar es cómo es el perfil que se ofrece de la prueba, ¿no? Como se puede observar, el perfil ofrece las puntuaciones de la persona, tanto las puntuaciones directas como las puntuaciones típicas, y una representación gráfica de las puntuaciones típicas, como se ve en un gráfico con 5 rangos que más adelante explicaré esos rangos. La organización del perfil es la siguiente. Como lo más importante que se ofrece es precisamente las puntuaciones en los 3 rasgos de la tríada, se presentan en primer lugar. Y esta sería la parte más importante y en la que habría que basar fundamentalmente la interpretación de los resultados, ¿no? Pero, dada la importancia que tienen las diferentes escalas, también se ofrecen las puntuaciones en todas las escalas, ya que ayudan a complementar la información que se obtiene de los 3 grandes rasgos, ¿no? Entonces, en primer lugar, se ofrecen las escalas de visión egocentrista del trabajo. Después se ofrecen las 3 escalas de actitud hacia el trabajo centrada en la imposición. Y por último, se ofrecen las 3 puntuaciones de estilo de trabajo no comprometido impulsivo. ¿Cómo se interpretan las puntuaciones que se ofrecen en el perfil? Pues bien, hay que tener en cuenta que las puntuaciones que se ofrecen son puntuaciones típicas, normativas, que en este caso son puntuaciones T, que tienen una media de 50 y una desviación típica de 10. Y que lo que hacen son puntuaciones normativas que nos permiten situar a la persona en relación con una muestra normativa de referencia. Es decir, nos permiten interpretar si la puntuación de la que ha obtenido la persona evaluada es similar, mayor o menor que la que obtiene la mayoría de las personas de la muestra normativa de referencia. Entonces, para ilustrar esto, vamos a observar la siguiente curva normal, que como se puede ver, pues tienen representadas diferentes desviaciones típicas en puntuaciones T, que como se ve justo son intervalos de 10, que se corresponden a las desviaciones típicas, y en el centro está la media, que es igual a 50. Pues bien, la mayoría de las personas de la muestra de referencia se situarán en las puntuaciones centrales, es decir, entre las puntuaciones de 40 y 60. Y a medida que se va alejando de esa puntuación, cada vez habrá menos personas. Por eso, estas puntuaciones y los resultados que se ofrecen con la prueba nos permiten decir si la persona se encuentra en un nivel alto, medio o bajo del rasgo. Entonces, por poner un ejemplo, una persona que ha obtenido una puntuación de 65, como se puede ver, se sitúa bastante por encima de la mayoría. Entonces, lo que se puede determinar aquí es que la persona presenta un nivel alto en el rasgo en comparación con su muestra normativa de referencia. Y al contrario, una persona que obtenga una puntuación baja, por ejemplo, una puntuación de 30, se encuentra bastante por debajo de la mayoría de las personas de la muestra de referencia. Por eso se puede decir que obtiene una puntuación baja en comparación con ellas. Entonces, teniendo en cuenta esto, para facilitar la interpretación de las puntuaciones, se han establecido 5 rangos orientativos precisamente en función del número de desviaciones típicas que se aleja la puntuación de la persona de la media. Entonces, en el medio, en verde, aparece el rango medio, que es donde se situaría la mayoría de las personas, que justo es la franja que se encuentra entre las puntuaciones de 40 y 60. Luego estarían los rangos bajo y alto,
que serían los que se alejan entre una y dos desviaciones típicas por debajo y por encima de la media, respectivamente. Y por último estarían los rangos muy bajo y muy alto, que son las puntuaciones más infrecuentes, porque son las que se alejan más de dos desviaciones típicas por debajo y por encima de la media, respectivamente. Vale, y a nivel interpretativo más sustantivo, ¿cómo se interpretan estas puntuaciones? Pues para ello vamos a ver un caso ilustrativo que nos permite ejemplificar cómo se interpretarían las puntuaciones de la prueba. Aquí se observa un perfil en el que primero se ven las puntuaciones en los tres rasgos de la tríada oscura que se evalúan con el tope. Entonces, como se puede observar, la persona evaluada ha obtenido una puntuación media en visión egocentrista del trabajo y en estilo de trabajo no comprometido impulsivo, y una puntuación baja en actitud hacia el trabajo central en la imposición. Entonces, ¿qué información se puede sacar de estas puntuaciones? Pues para empezar, por la puntuación que obtiene en visión egocentrista del trabajo, se puede decir que la persona muestra una valoración realista y ajustada a sus capacidades. Es decir, no se cree ni peor ni mejor que los demás. Valora de manera bastante ajustada cuáles son sus capacidades y además muestra confianza en sí misma. No una confianza desmedida, pero sí se muestra confiada en sus posibilidades y en sus capacidades. Por otro lado, en estilo de trabajo no comprometido impulsivo, con la puntuación obtenida, se puede esperar que la persona muestre cierta flexibilidad y control de sus emociones en el trabajo, planificará a largo plazo, aunque también mostrará eso, flexibilidad y tolerancia a tareas novedosas o a los cambios. Y además también cabe esperar que muestre un comportamiento honesto en el trabajo. No es esperable que vaya ocultando información o mintiendo a sus compañeros, especialmente sin necesidad de ello, ¿no? Y la puntuación baja en actitud hacia el trabajo dentro de la imposición estaría indicando que la persona muestra una visión positiva de sus compañeros, se le afectan emocionalmente las interacciones en el trabajo, quiere mantener buena relación con ellos y además muestra empatía con ellos y se muestra confiado con sus compañeros. Para matizar la interpretación de estos rasgos tenemos las escalas, ¿no? Y lo que podemos ver es que en las diferentes escalas esta persona ha obtenido una puntuación media en general, aunque ahora veremos algún caso en el que no es así. Pero, por ejemplo, en las escalas de visión egocentrista del trabajo se ve que todas las puntuaciones obtenidas se sitúan en un rango medio. ¿Esto qué estaría indicando? Pues que efectivamente parece que en todas las facetas evaluadas la persona muestra una valoración ajustada de sí misma y de sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, parece que confía en su capacidad de liderazgo, pero que no se cree mejor que los demás en este sentido. Parece que también cree que tiene capacidad para persuadir o convencer a los demás, aunque no de forma desmedida tampoco. También parece que no necesita ejercer puestos de autoridad para sentirse satisfecha en el trabajo, aunque tampoco parece que tenga problemas si por alguna necesidad tiene que ejercer este tipo de puestos. También parece que no busca tareas arriesgadas ni busca un nivel muy alto de riesgo, pero sí que busca cierta novedad y cambio en el trabajo. Y también parece que no se cree especialmente mejor que sus compañeros o que sus superiores, pero sí muestra confianza en sus habilidades. Respecto a actitud hacia el trabajo centrada en la imposición, se puede ver que las puntuaciones en escepticismo y dureza son también en un rango medio, ¿no? Esto estaría indicando, por ejemplo, que la persona se muestra confiada de sus compañeros, es decir, confía en ellos, aunque tampoco confía en ellos a ciegas, y si tiene motivos para desconfiar en algún momento, estará alerta de esas señales. Y también parece que se muestra asertiva, pero no especialmente dura ni firme, ni tampoco muestra una tendencia a saltarse las normas y procedimientos establecidos para conseguir sus objetivos, ¿no? Pero sí se observa, por ejemplo, un punto muy interesante y es una puntuación muy baja en frialdad, ¿no? Esto querría decir que la persona es muy empática con sus compañeros y que se deja influir emocionalmente por ellos, ¿no? Y que también busca establecer muy buenas relaciones con ellos para poder sentirse satisfecha en el trabajo. Respecto al último factor, que sería el de estilo de trabajo no comprometido impulsivo, las diferentes escalas también aportan información interesante. Y como se puede ver, en primer lugar, muestra una puntuación alta en irreflexión. Esto estaría indicando
que la persona muestra una tendencia a cambiar frecuentemente de tareas y que prefiere alternar tareas constantemente. Esto también podría dar la sensación de que tiene una forma irresponsable de trabajar porque no le gustaría planificar en exceso, aunque por otro lado también puede ser algo positivo si el puesto de trabajo tiene muchas tareas novedosas y requiere cambiar mucho de tarea, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que un nivel alto no es necesariamente, sobre todo si es en una escala concreta, no es algo perjudicial necesariamente, sino que si se ajusta al puesto de trabajo, puede ser incluso algo positivo. Entonces, esta persona, si se tuviera que enfrentar en su trabajo a tareas monótonas, claramente este sería un punto desfavorable. Pero si se tuviera que enfrentar a tareas novedosas y de cambio constante, este punto podría ser algo positivo. Y ya por último, como se puede ver, tiene una puntuación media en impulsividad, que estaría indicando que es capaz de controlar sus emociones en el trabajo, sobre todo ante imprevistos o situaciones indeseadas. Y también, como he comentado antes, que no parece probable que mienta o que oculte información a sus compañeros innecesariamente para conseguir sus objetivos en el trabajo. Ya por cerrar la presentación, las conclusiones que me gustaría que sacaran todos de esta presentación es que la primera de ellas, y quizás para mí la más importante, es que es muy importante atender a los rasgos oscuros de la personalidad en el ámbito laboral porque ayudan a explicar comportamientos o el desempeño de una forma que hasta ahora era más difícil explicar o abordar y que pueden aportar información útil de cara a detectar perfiles que son perjudiciales para las organizaciones o los equipos o no solo para no contratarles o pensarse más si se selecciona o no a una persona, sino para aquellas personas también que están ya trabajando en una organización, trabajar con ellas para fortalecer ciertos puntos que puedan ayudar a compensar esas dificultades. La siguiente idea es que el TOP, tríada oscura de la personalidad en el trabajo, es una herramienta adecuada para la evaluación de la tríada oscura de la personalidad en el trabajo, algo que hasta ahora no se había conseguido o no había. ¿Por qué es así? Porque se centra específicamente en los aspectos laborales, en las actitudes o comportamientos propios de este ámbito. Permite la evaluación conjunta, lo cual es bastante importante porque así no se consumen en exceso recursos y tiempos del profesional y no se cansa en exceso tampoco a las personas evaluadas. Además es aceptable para estas personas evaluadas porque no se evalúan contenidos con los que se puedan sentir eh, violentados o que puedan rechazar. Y además, aunque no me he centrado en ello en esta presentación, pero sí quiero destacar que cuenta con unas propiedades psicométricas adecuadas, tanto en su adaptación a la lengua española, que es la que se utilizará en la mayoría de países de Latinoamérica y aquí en España, eh, pero también en las diferentes adaptaciones que se han hecho en los diferentes países, tanto en Estados Unidos como en Alemania y en los demás países se ha demostrado consistentemente que tiene buenas propiedades, lo cual es bastante importante. Luego, además, también es una herramienta breve y fácil de aplicar y corregir, lo cual lo hace especialmente adecuada para la práctica diaria de las personas que se dedican a los recursos humanos o la psicología de las organizaciones. Y una cosa muy importante que ya he comentado también es que puede aportar información que va más allá de la información que aportaban otras pruebas hasta ahora y que puede ayudar en la toma de decisiones en el ámbito del trabajo. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Si hay alguna pregunta, pues la pueden hacer y si no se atreven ahora mismo, pues ahí tienen mi dirección de correo para contactar conmigo si quieren hacerme alguna pregunta o comentarme alguna cuestión. María, disculpe una pregunta. ¿Cuándo Sí, podríamos tener baremación para Colombia, Chile, Ecuador? pues estamos trabajando en ello, pero realmente necesitamos que haya muchas más evaluaciones de las que hay ahora mismo para poder hacer unos baremos que sean representativos, porque bueno, de hecho estuve trabajando en ello hace poco para ver si había suficientes casos para elaborar algún tipo de baremo para Latinoamérica en general o para algún país en concreto. Y lo cierto es que de momento no había suficientes casos. Entonces, de momento no puedo decir una fecha concreta, pero sí que estamos trabajando en ello y estamos esperando a tener suficientes casos para eso, para que sean baremos lo suficientemente representativos para que puedan utilizarse de forma adecuada allí. Mil gracias, María. Eso esperamos. Bueno, entonces continuamos a cerrar este chat.
Si no hay alguna pregunta, nuestra próxima charla, nuestra próxima ponencia es con el doctor Miguel Saura Carrasco, que nos va a hablar sobre, sobre en Explora, que es evaluación neuropsicológica con realidad virtual. Esperamos a todos, esperamos que esta charla haya sido de su complacencia y nos vemos en un momento. Gracias. Muchas gracias.